Matinal Nuestra Casa, siempre muy atentos a lo que ocurre tanto en nuestro territorio, pero también en materia internacional y que involucra, además en este caso, a la que es la comunidad palestina, fuera justamente de territorio palestino más grande del mundo. Está aquí en nuestro país, en la ciudad de Concepción y en la región del Biobío, por supuesto que también atentos a lo que está ocurriendo con estas más de 3.000 muertes, lamentablemente, que se registran en el conflicto que se ha recrudecido ya desde el día sábado recién pasado. Hoy nos acompañan dos integrantes de la comunidad palestina aquí en Concepción y les agradecemos también para poder compartir un poco de lo que están viviendo. También ustedes a kilómetros de distancia. Enrique Elías, representante de la comunidad palestina de Concepción, y Gustavo Diván, presidente del Centro Árabe, precisamente de Concepción. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Me imagino que con mucho dolor también, como se está mirando todo el mundo, esta realidad, vamos actualizando constantemente. Por ejemplo, hace poquito Israel confirmó a las familias identidad de 97 secuestrados por Hamas en Gaza. También hay noticias, por ejemplo, de ahora Siria denuncia ataques israelíes simultáneos contra aeropuertos de Damasco y Alepo. O sea, esto está activo, lamentablemente, cada vez va sumando más personas fallecidas y con esta imagen dantesca también de incluso niños. Una imagen que muchos han dicho jamás habían visto en un conflicto que es histórico. ¿Cómo lo están viviendo ustedes como familiares de palestinos desde nuestro país? Bueno, nosotros estamos viviendo esto con mucha tristeza también. Tal como decían ustedes, ya son muchas las víctimas civiles que han muerto por ambos lados. Y nosotros, este calvario los palestinos lo viven todos los días. Nosotros ya llevamos 75 años de ocupación, donde la gente en la Franja de Gaza es permanentemente reprimida. Tiene un par de horas al día luz. Ahora no tiene luz, ahora le cortaron totalmente la luz. No tienen combustibles hoy día. Pero para que ustedes sepan, permanentemente, o el promedio, aunque suene feo decirlo así, digamos, el promedio palestino fallecido es de 1 al día. O sea, todos los días, en tiempos normales, fallece un palestino por parte del ejército israelí o de los colonos. Producto de este conflicto. De este conflicto que se arrastra del año 48. Sí, es muy complejo abordar esta materia sin hacer un poco de historia. Pero antes de ir con esa historia que involucra, por supuesto, a muchos palestinos que llegaron a territorio nacional, no podemos dejar de preguntarles, porque aquí se habla de terrorismo, se habla del grupo extremista Hamas, que se ha tomado además el poder dentro del territorio palestino, particularmente en la Franja de Gaza, ya desde el año 2007 hasta la fecha. Para muchos hay palestinos que incluso dentro de la misma Franja de Gaza son prácticamente rehenes de este grupo extremista. Otros dicen lo contrario. Preguntarles a ustedes su visión también respecto de lo que está pasando el día de hoy. ¿Se justifican estos años de ocupación? ¿Justifican las atrocidades que han ocurrido desde el día sábado hasta hoy? Lo que hemos visto a través de las redes sociales, los secuestros, la violación de derechos humanos. A ver, toda muerte de personas civiles se condena, independiente del lado que sea. Yo parto de eso, porque primero son las personas. Está claro que Hamas es un partido político armado que no pertenece a la OLP. Ya, la OLP es el gobierno palestino. Entonces ellos, ¿qué es lo que han hecho? Producto de este encierro constante, producto de que la Franja de Gaza viven 2 millones de personas, no tienen libertad de movimiento. Para ir a trabajar, ellos tienen que pasar por controles que duran 4 o 5 horas. Les han dado esperanza a los banales, por decirlo de alguna manera, a la gente. Y por eso se han tomado como el control de la franja, porque en la franja no permite tampoco que ingresen palestinos que están en Cisjordania, no permiten que ingresen a la franja. Que son territorios, para que entendamos, que están separados. La Sí. Franja de Gaza, de Cisjordania, ¿cierto? Sí. Están dentro de el territorio palestino, se consideran palestinos, pero están separados. Sí. Entonces tú, para moverte dentro de un territorio palestino, tienes que pedirle permiso a la potencia ocupante, que en este caso es Israel, para poder moverte de un lado a otro. Sí, hay un montón de Y desde controles, Cisjordania barreras. hasta Franja. Y normalmente no te dan permiso. Y no te dan permiso. O sea, mucha gente, entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente de Gaza está encerrada. Tú tienes que pensar que están bien 24/7 bajo asedio. No se pueden mover, no tienen libertad de
de estudio, no estudian ahí mismo. Les quieren enviar ayuda humanitaria y todo depende del visado de, en este caso, Israel. Entonces, ¿se condenan todas las muertes civiles? Sí. ¿Es justificable? No soy yo ni ustedes, la historia va a decir si era justificable o no. Porque este conflicto ya hace más de 75 años. Hace 75 años se creó el Estado de Israel. Pero como estábamos hablando, este conflicto ya viene desde antes. ¿Cómo se vive el día a día? Ayer teníamos la oportunidad de conversar con un periodista chileno que vive hace 13 años en Israel, en Jerusalén, y le preguntábamos cómo es el día a día, la convivencia entre palestinos e israelitas con respecto a trabajos en el día a día, y nos dijo, mira, el ejemplo, mi dentista y mi mecánico son árabes, nos contaba. Y aquí no hay, aparte que el territorio de Israel, o sea, de Jerusalén es distinto por lo religioso, pero decía, aquí no hay diferencia finalmente. Es un grupo muy radicalizado en algunas partes donde generan estas diferencias. ¿Cómo se vive eso, esa relación diaria también? Yo pienso que sí hay diferencia. O sea, en general, los israelitas no comparten con la gente de la Franja de Gaza, porque la gente, como mencionábamos recién, la gente de la Franja de Gaza no tiene libre tránsito. Solo complementar que en la Franja de Gaza existía un puerto y existía un aeropuerto que fue construido para que la gente de la Franja de Gaza pudiese transitar. Israel bombardeó el puerto y el aeropuerto, y la comunidad internacional no condenó ese hecho. Entonces, dejándolos encarcelados de por vida ahí, digamos. El caso de la Cisjordania es un poco distinto, pero en definitiva hay que pasar por los checkpoints, que tal como mencionaba Enrique, son horas para poder pasar de un lado a otro y horas para poder volver después. Los autos de los palestinos tienen otra matrícula, una matrícula distinta que la matrícula de los israelitas. Y así hay una serie de circunstancias o situaciones que evidentemente son... hay dos clases. Hay dos clases. Por un lado están los palestinos y por otro lado están los israelíes. Así que la verdad es que yo no veo que sea tan normal como se menciona. Yo he estado varias veces allá, he estado en Jerusalén y en la zona palestina, por ejemplo, el camión de la basura no pasa a recoger la basura. Entonces, si tú eres un turista occidental y vas a la zona palestina y ves la basura acumulada y dices, bueno, estos palestinos tienen malas costumbres, digamos. Y lo que pasa es que el camión de la basura no pasa, ¿no? Es tan simple como eso. Y ahí complementar un tema también, que seguramente la persona que les dijo eso era porque hay árabes que son previo al 48, que quedaron en zonas israelíes. Entonces ellos son palestinos, de origen palestino, pero con la nacionalidad israelí. ¿Ya? Entonces, cuando se produce, por eso explico el contexto histórico, porque sirve para explicar todas estas situaciones. Cuando el 48 se crea el Estado de Israel, a muchos palestinos se les desplazó. Entonces, por eso está la Franja de Gaza, donde hay alrededor de 10 campamentos de refugiados, o sea, ya adicional a la población que había, más 10 campamentos, está Cisjordania, y en las zonas israelíes quedaron árabes, que les permitieron seguir viviendo ahí bajo esta condición. Por eso ahí seguramente el periodista dice, mi dentista o mi mecánico son árabes, porque efectivamente hay palestinos que son israelíes por esta condición. ¿Ya? Yo también he estado ahí, si bien en Cisjordania, generalmente yo hago esta diferencia porque en Cisjordania se vive un poco más calmado, ¿ya? No está esta constante tensión, pero efectivamente para los palestinos, por ejemplo, de Bet Yala, que es la ciudad donde viene mi familia, para cuando yo quise ir a Jerusalén, tuve que pasar por un bus público y tuve un control de militares israelíes que se me subieron con metralletas acá apuntando, pidiendo los pasaportes. Entonces, ¿se da esta condición? Sí, se da. Pero ¿es lo normal? No es lo normal. De hecho, bueno, hay que decirlo, organismos internacionales, la ONU, ¿no? Ha señalado que la Franja de Gaza es una verdadera cárcel al aire libre. Tú nos hablabas de 2 millones de habitantes en un territorio que, para entenderlo, y lo conversábamos el otro día también con el profe Víctor Hugo García, es como ir de aquí a Dichato. De largo. Desde Concepción a Dichato, con un ancho que va entre los 6 y los 12 kilómetros. Claro. O sea, la densidad poblacional, las condiciones en las que viven, también entidades internacionales han señalado más del 65% de la población de la Franja de Gaza vive bajo la línea de la pobreza. Hay un 63% por lo menos que está en una situación de vulnerabilidad alimentaria.
O sea, las condiciones de vida del día a día, además del asedio militar justamente por parte de Israel, son tremendas, son brutales, y es algo que también se ha dado cuenta a partir de la comunidad internacional. Dicho eso, la situación de hoy es brutal, es horrenda, son 1.200 muertes por lo menos de personas palestinas, 1.300 de personas israelíes, civiles entre ellos, y contando. Yo te diría que son 3.000 ya palestinos. Sin duda, claro. Sin duda, porque tenemos bombardeos minuto a minuto. Y estamos en un contexto además en el que Israel tiene esta llamada cúpula de hierro, que es la protección antimisiles, que la Franja de Gaza no tiene. Es horrible ponerse en esa situación. Y ahí les pregunto también para ustedes, como comunidad palestina a kilómetros de distancia, ¿cuál es el accionar ahora? ¿Qué es lo que han podido articular? Me imagino que hay conversaciones entre la comunidad palestina de Concepción, pero a nivel nacional, para pensar en algún tipo de ayuda humanitaria o proyectar, si es que se puede, Gustavo, el fin de este conflicto de alguna manera. Mira, el tema de la ayuda humanitaria tiene un pequeño problema, que Israel no la deja entrar. Entonces ha pasado varias veces a través de la historia que desde Chile o de otros países se han enviado ayudas humanitarias y no han podido entrar, no han llegado a destinatarios, digamos, ¿no? Entonces, en definitiva, tenemos que seguir perseverando en esa línea, pero no es una línea, una línea que tiene sus problemas. ¿Y qué pasa con la línea con Egipto? Porque hoy día está bloqueado también la salida por ahí, porque estamos hablando de la Franja de Gaza, sí, está rodeada por mar, Israel, y una colita por Egipto. ¿Qué pasa por esa entrada por ahí también con la ayuda humanitaria? No, Egipto quería mandar camiones, lo leí ayer o hoy día en la mañana, quería mandar camiones con ayuda humanitaria. Israel dijo, si entra un camión lo vamos a bombardear, porque no pueden en este minuto, dada la condición de guerra que Israel tiene, no quiere que entre y salga nadie. Pero hay un pedazo también que pertenece a Israel y luego conecta con la franja, ¿o está directo? Está conectado con Egipto. Pero Egipto, y aún así, Egipto no quiere ser bombardeado tampoco. ¿Me entiendes? De hecho, hace poco hubo un ataque a ese paso. Sí, entonces, por parte de Israel. Lo que decía Gustavo respecto a la ayuda humanitaria, como comunidad nosotros estamos constantemente generando ayuda. Está la Fundación Belén 2000, que ellos ayudan, pero ayudan más en Cisjordania. Las damas palestinas también ayudan, hemos enviado ambulancias. Tenemos constante, se junta ayuda y se envía de alguna manera, se trata de enviar recursos, ¿ya? Ahora, a nivel mundial, estuvo la flotilla de la Libertad, que se trató de enviar un barco, el cual también fue bastante noticioso y se hundió por parte de Israel. Entonces, ¿se envía ayuda? Sí, pero está siendo bloqueada. Y Enrique, Gustavo, junto con agradecerle, lamentablemente nos alcanza el tiempo, pero yo sé que es muy difícil desde esta parte del mundo y con un conflicto que lleva años, pero ¿cómo podría eventualmente llegar a fin un conflicto de esta magnitud entre Israel y Palestina? ¿Qué es lo que ustedes creen que podría ponerle fin a este conflicto? Yo sé que es difícil la pregunta, pero... Mira, yo definitivamente tengo centrada toda mi esperanza en la solución de los dos estados. La solución de los dos estados. Lo que pasa es que están los acuerdos de Oslo, donde se acordó eso, digamos, pero definitivamente Palestina reconoció el Estado de Israel, pero Israel no ha cumplido con las resoluciones ni con los acuerdos. Entonces, mientras Israel no reconozca el Estado palestino y respete su frontera segura, esta situación se va a extender en el tiempo, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa con Hamas, por ejemplo? ¿Cuál es su visión con respecto a eso? Complementar dos temas y te respondo esta pregunta. Primero, el llamado al cese al fuego y a la paz de ambos bandos. Ese es el primer llamado que hacemos siempre como comunidad y como personas. Y el segundo es el cumplimiento de la resolución de los derechos internacionales. De todas las resoluciones de la ONU, que se cumpla eso. Que ahí está lo que decía. Y respecto a Hamas, como te dije, es un partido político armado que no pertenece al gobierno. Entonces, ¿se trata de negociar con ellos? Sí. ¿Se ha llamado al cese al fuego? Sí. Pero mientras no haya tampoco voluntad de ambas partes, es difícil hacerlo. Y por último, nos gustaría invitar a ustedes y a toda la comunidad de Concepción a una velatón que vamos a tener el día viernes acá en la Catedral para orar y pedir por la paz. Una velatón a las 7:30 de la tarde, acá los estamos todos invitados, traigan sus velas, sus pancartas y todos pedimos paz. Queremos que no haya más muertes, porque esto no va a llegar a ningún lado y va a seguir siendo cíclico.
¿Y ese llamado a la paz desde aquí, desde Concepción, se comparte en alguna oportunidad con la comunidad de Israel, por ejemplo, la comunidad judía que pueda habitar en este territorio? Se han hecho conversaciones y se han pedido que también hagamos llamados en conjunto a la paz, a buscar puntos de acuerdo, pero no siempre son fructíferos, más cuando hay de repente lados más radicales. Sí, pues conocemos esos lados radicales incluso en nuestro país guardando las proporciones con varias temáticas, así que queremos agradecerles por estar acá. Vamos a estar también atentos a lo que esté pasando, las ayudas también que se puedan solicitar, porque aquí estamos hablando de personas, seres humanos, niños, mujeres, adultos mayores que están siendo asesinados derechamente, y eso obviamente debe ser apuntado con todas las fuerzas de todas las fuerzas políticas también del mundo, así que gracias por estar acá. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Feliz de compartir cuando quieran. Y ojalá Muchísimas que se obtenga una solución a este conflicto pronto. Ojalá. Esperamos. Eso. Muchísimas gracias por haber venido. Ya. Son las 10 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos a separar brevemente en una pausa comercial mirando lo que pasa a esta hora de la mañana en el centro de Concepción, que está a poquitas horas de recibir a los 3 Lucho. Así es. 13:30, ya. Nos vamos y volvemos.